Buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Hoy vamos a hablar básicamente de los prisioneros civiles ucranianos. Pero antes de pasar al tema principal, quería simplemente daros varias noticias de lo que ha pasado hoy. Hoy Rusia ha bombardeado un pueblo en Donetsk, no en Donetsk, en Gerson, que se llama Shiroka Balka, y mató a la familia entera. A los padres, a una niña de 23 días y a su hermano de 12 que murió en el hospital. Siguen haciendo o sea, bombardean pueblos con artillería. Ahí no hay militares, ahí no hay hostilidades, entonces los rusos hacen esto porque pueden, ¿vale? Porque se sienten impunes y porque este país está empeñado en destruir Ucrania. ¿No? Muchas veces cuando me preguntan si hay alguna posibilidad de negociar con los rusos, especialmente en la América Latina, yo entiendo que se está tan lejos que se pierde el foco completamente, ¿no? Entonces, muchas veces yo quiero decir, ¿y una víctima cuando la están violando va a negociar con el agresor, con violador, con maníaco, alguna cosa? ¿Le va a ayudar algo esa negociación? ¿Vale? Entonces, la gente no se da cuenta hasta qué punto esta guerra es terrible. Y nosotros lo vemos todos los días, ¿no? Porque todos los días hay niños civiles ucranianos muertos, aparte de los militares, ¿no? Mm, vale, en cambio, los ucranianos en la misma zona ya están haciendo las plataformas en la orilla izquierda, las plataformas de apoyo para seguir las operaciones militares. Y hoy en particular han destruido 2 almacenes de munición en el pueblo Olieski. El Olieski está en la orilla izquierda y los rusos hicieron este pueblo como una especie de hub de suministro. Entonces ya tienen menos artillería, eso espero, para matar a civiles ucranianos como ha pasado hoy con esta familia. También hubo un incidente curioso en el Mar Negro. Había un barco con la bandera de Palau. Todo el mundo no sabe dónde está el Palau, está por ahí en Micropolinesia, está lejos, y existe. Bueno, y tiene su bandera y el barco iba al pueblo ucraniano Ismail. Incluso dicen que podría ir no a Ismail, sino a un puerto rumano, pero bueno, los rusos empezaron a tirotear, luego desembarcaron a la tripulación de su helicóptero para chequear el navío. Entonces, esto salió solamente en los medios rusos, así que ojo, porque podría ser un teatrillo, ¿vale? Porque los rusos, claro, quieren asustar a todos los que se llama transportistas que acceden a hacer operaciones en el Mar Negro con este tipo de cosas, que ellos son los que mandan. Bueno, no sabemos, ¿vale? Igual que no sabemos qué daños ha sufrido el puente de Crimea ayer, ¿no? Con varios ataques que hubo por ahí, porque todavía no hemos conseguido satélites. O sea, imágenes de satélites, ¿vale? Entonces, los rusos muchas veces esconden todos los daños hasta que aparezca alguna evidencia del open source, ¿no? Que nos pueda confirmar o descartar el daño. No obstante, es un puente que es bastante potente, ellos lo están vigilando como pueden con barcos, ya os he dicho, con delfines y todo, por tanto, es muy difícil alcanzarlo de una vez. Entonces, Ucrania va a estar insistiendo en desactivar al menos la parte de ferrocarril, pero de momento en ello estamos. Vale, entonces volvemos al tema principal que yo quería levantar hoy, que son los prisioneros civiles. Vale, vamos a empezar que Rusia desde 2014 ocupó el 7% del territorio ucraniano. Se trata de Crimea, de una parte de la región de Donetsk y de la región de Lugansk. ¿Vale? Entonces Ucrania durante esos 8 años de guerra ha podido recuperar creo que 2/3 de los territorios que los rusos se han quedado. Claro, ellos decían que era guerra civil, pero no era ninguna guerra civil porque trajeron el ejército regular encabezado por sus propios coroneles, como fue el
señor Girkin, ¿no? Que era coronel de los servicios de seguridad, que estaba pues, en el Ministerio de Defensa de Donetsk y estaba mandando las operaciones militares ahí, ¿vale? Pero al mundo le decían que era una guerra civil, un conflicto civil. Nunca en Ucrania antes hubo ni siquiera como intentos, ¿no? O sea, no es ni siquiera como Cataluña, donde salía la gente a protestar, a pedir independencia, donde hay partidos independentistas. O sea, en Ucrania todo esto no existía, ¿vale? Y entonces Rusia creó esa guerra artificial y mandando a la gente sin insignias, tanto a Crimea como a esas dos regiones. Primero a Crimea y luego por ahí. Claro, la idea era entrar en toda Ucrania, pero no querían todavía provocar al Occidente. Todavía no sabían cómo el Occidente iba a reaccionar, ¿vale? Y como el Occidente al final no reaccionó, ¿vale? Porque sabemos que Ucrania pedía ayuda y no nos la dieron. O sea, Ucrania tuvo que crear desde cero su propio ejército, resistir también a base de los voluntarios y de lo que podíamos recoger por ahí. Y durante esos 8 años sí que hasta que llegó Zelensky, que es el gran pacifista, que pensaba que iba a negociar con Putin y se arreglaría todo, pero el otro presidente, el anterior, sí que invirtió en fortalecer Ucrania, ¿vale? En crear industria armamentística más potente, en potenciar ejército, en crear un ejército, ¿vale? Y gracias a este esfuerzo, Ucrania pudo aguantar durante ¿cómo se dice? La invasión a gran escala, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo cuento? ¿No? Porque ya desde 2014 hasta 2022 Rusia ha detenido un montón de ciudadanos ucranianos. En las zonas ocupadas obligaba a recibir pasaportes, inventaban pasaportes de la república inexistente de Donetsk o de Luhansk. A Crimea, la gente que estaba viviendo en Crimea tenía sus pasaportes rusos registrados en Siberia, que eran ciudadanos de no sé dónde. Entonces, todo esto como que para, por un lado, legitimizar la anexión ilegal de Crimea y por otro lado, Lugansk y Donetsk era para desestabilizar Ucrania, porque Ucrania no podía salir de una guerra. O sea, económicamente estuvimos bastante mal, porque nadie quiere comerciar en serio o invertir en serio en un país que está medio en la guerra, ¿vale? Entonces, han sido años complicados para Ucrania y también hay cosas que desconocemos, ¿no? Hay cosas que dicen, según los cálculos de la Cruz Roja, hay como 6.000 personas desaparecidas, o sea, 6.000 personas enterradas en fosas comunes en esos territorios de Lugansk, hasta 6.000, ¿vale? Sin identificar. O sea, hubo confrontaciones y ni siquiera sabemos quién está muerto, dónde está enterrado. Y hay, por supuesto, presos políticos de antes, ¿vale? Entonces, en la entrevista que se ha hecho al país, voy a poner el link, pues a Mikhail Zava, que era un preso político ruso que escapó de Rusia en 2015 y trabaja desde entonces aquí en Ucrania, y por cierto habla ucraniano, que eso le da mucho mérito porque hay muchos ucranianos que dicen que les cuesta hablar en ucraniano y este hombre lo aprendió estando aquí. Entonces hay 1.500 presos civiles en Rusia antes de la guerra, ¿vale? Hay muchos tártaros de Crimea que estaban oponiéndose a los rusos cuando llegaron, entonces a ellos les secuestraban, les metían a la cárcel, a muchos les procesaron, a otros no, entonces la violación de los derechos humanos en estos territorios era brutal, ¿no? Especialmente en Lugansk y Donetsk, que son repúblicas no reconocidas por nadie. Crimea estaba más organizada. Y entonces cuando Rusia entra y ocupa más territorios ucranianos, ya esas cifras se desbordan, porque mucha gente pues, estaba intentando oponerse, algunos simplemente pues, eran sospechosos, porque eran antiguos policías o antiguos militares o familiares de no sé quién, no sé cuántos, profesores, ¿no? Toda la gente que es políticamente activa podría ser sospechoso por oponerse a la operación especial rusa. Y había gente que simplemente estaba por la calle, pasando por ahí y no le cayó bien a alguno, ¿vale? Entonces
son casos muy tremendos porque a mucha gente se les mata por esto, se les dispara y se les entierra por ahí, y a otra gente pues se les detiene ilegalmente y se les mantiene sin ningún derecho, o sea, no tienen ni abogados, no tienen casos oficiales abiertos y sus familias, lo más terrible, no saben ni siquiera si están vivos o están muertos. Vale, entonces yo voy a dejar aquí varios artículos que he traducido para Tribunal para Putin y sobre este tema, por si alguien quiere profundizar, y voy a resumir algunas cosas para que veáis lo tremendo que es todo esto. Entonces, si tú eres un civil y estás en el territorio ocupado, ya eres una persona sin ningún derecho. ¿Vale? Te pueden detener, te pueden matar y no va a pasar absolutamente nada. Los que lo hacen están absolutamente impunes. Entonces, Ucrania, claro, tenemos un contador de crímenes de guerra que estamos documentando. Ya he dicho que hay como en la Fiscalía 100.000 crímenes de guerra. El Tribunal para Putin tiene casi 50.000 que ellos documentan y llevan y cada día cambian el número. Entonces, en el registro de personas desaparecidas o ilegalmente detenidas por los rusos en Ucrania hay casi 20.000 nombres, ¿no? Creo que a fecha de marzo o abril. 20.000 personas. Pero es una cifra muy aproximada porque muchas veces si se detiene a la familia entera no hay nadie que pueda buscar a estas personas. O si es una persona que vive solo o lo que sea. ¿Vale? Entonces los casos que documenta el Tribunal para Putin son 5.000 casos que tienen algún tipo ya de información sobre esta desaparición o esa detención ilegal. ¿Vale? Porque es muy complicado, no podemos sacar la información de ahí. Cuando se desocupa un territorio, pues ahí vienen, van documentando y van recabando información y van rellenando todas esas lagunas. No obstante, los rusos mantienen un silencio completo sobre estas personas. Ya he leído que hay entre 60 y 125 sitios de encarcelamiento oficiales y no oficiales en los territorios ocupados. ¿Vale? En Rusia, en el lugar de Briansk, por ejemplo, están construyendo cárceles especiales para los ucranianos. O sea, los tienen ahí y como personas sin ningún tipo de derecho, los torturan, los maltratan, los esclavizan, los usan como esclavos. Y esa gente pues sabe que no van a venir a buscarlos. Entonces esto es algo tremendo que yo me gustaría denunciar. Me gustaría denunciarlo por medio de un ejemplo de un ciudadano español. Exactamente, hay un ciudadano español que se llama Mariano García Calatayud. Además, mucha gente lo conoce porque llegó aquí en 2014 como voluntario, empezó a ayudar a los ucranianos que estaban en el frente, luego ayudaba a los niños a salir a España, entonces era una persona muy proactiva y que se hacía notar. Vivía en Gerson y cuando empezó la guerra, en marzo, salió a una manifestación contra los rusos y allí lo detuvieron. Entonces, este señor tiene 75 años y está un año y ¿cuántos meses? 6 meses ilegalmente detenido por los rusos. ¿Vale? Y durante más de un año los rusos no reconocían siquiera que este señor estaba detenido por ellos. Y lo que nos cuentan en el Centro para Libertades Civiles es que es muy complicado, tienen que mandar solicitudes oficiales a tienen como una lista enorme de organizaciones, establecimientos, tribunales, comisiones y todo esto a donde ellos mandan solicitudes para localizar a una persona. Y dice que el ranking es de 50-1, o sea, tienes que mandar 50 cartas diferentes para que te contesten al menos a uno. Y ya te sientes feliz que has podido al menos enterarte de que esa persona está viva, está detenida. ¿Vale? Entonces, pero el hecho de que te lo comuniquen no te garantiza nada, porque ellos dicen que está bajo procedimiento de investigación y no se permite la entrada de un abogado, ¿no? El abogado es cuando abren un caso criminal. Entonces a esta gente les tienen ahí sin identificar, sin presentarle ningún tipo de sentencia y simplemente, como se dice,
maltratándolo hasta morir muchas veces. Cuando yo os digo que recuperamos a veces 22 22 militares intercambiados y, y le siguen 40 cuerpos o 40 y tantos cuerpos que nos devuelven. Estas son las personas que han estado en el cautiverio ruso y ellos simplemente ¿cómo se dice? Los torturan ahí hasta la muerte y nos devuelvan ya las personas o los militares, ya está, ya cuando no podemos salvarlos. Por eso me duele mucho que este señor, que es español, que yo creo que la comunidad española, entre todos los tiene que esforzarse, porque claro, los rusos reconocieron que está en una prisión en Crimea, aunque ya las organizaciones de defensa de derechos humanos lo sabían, porque ¿cómo lo sabemos? Porque muchas veces los civiles y los militares están en las mismas celdas o en las mismas cárceles. Entonces se van conociendo, se van preguntando uno por uno y si a uno le sacan de ahí y lo intercambian, pues él va ya diciendo, está conmigo fulanito, está conmigo menganito y tal. Y eso nos ayuda también a incluirlos en las listas para luego insistir en su búsqueda en un lugar concreto, no buscar por toda Rusia a la persona desaparecida. Bien, entonces, ¿por qué es complicado y por qué estos civiles, que son 20.000, pueden ser 20.000, pero vamos a pensar que son 5.000? Ojalá sean 20.000, ¿no? Eso quiere decir que los que están desaparecidos todavía no están muertos, ¿vale? Pueden estar mal, pero están vivos. Porque para los rusos, ellos detienen a esa gente, les pegan una paliza y los acusan de todo, ¿vale? Tienen que justificar su permanencia. Entonces, por ejemplo, detuvieron a una señora en Melitopol en octubre del año pasado, Yanina Kulova, y la acusaron. Ella era madre de varios hijos, su familia salió y ella se quedó con sus animales para intentar colocar a alguien a los animales y la detuvieron en la calle y le han dicho que era la jefa de una banda terrorista que planeaba un atentado contra los rusos. Vale, la tuvieron 6 semanas en la cárcel. Las 2 primeras semanas le pegaban y la torturaban hasta que ella firmó pues, lo que le echaron a firmar y luego ya abrieron el caso y la trasladaron a la cárcel Lefortovo de Moscú. Y ahí, como ella firmó y confesó todo, claro, y además cuando la meten a la cárcel rusa, la meten ya un mes después de haberla torturado, cuando se le van todas las huellas de moretones y todas las heridas más o menos se cicatrizan. ¿Vale? Entonces esa es la práctica que ellos hacen. Ellos detienen a la persona, lo tienen, lo torturan, lo machacan hasta que firme alguna cosa. Igual que hacían en la época del Stalin, ¿vale? Y luego ya cuando ha firmado, ya lo pasan al tribunal. Dirán, mira, qué fácil te lo ponemos. Está todo firmado, todo confesado. Y el tribunal le pone la condena. Entonces, una madre que salió en una mala hora a hacer sus cosas, está ahora acusada de terrorismo, le van a caer no sé cuántos años de la cárcel y sus 2 hijas se van a quedar ahí sin madre, ¿no? Porque Rusia es así. Rusia es un país que no respeta ningún derecho humano y no es un país humano y tiene que ser destruido, ¿vale? Por el bien de toda la humanidad. Y yo quiero transmitiros todos estos casos porque son miles y miles de casos. Y si esta señora al menos ya está vigilada, está en la cárcel, ya no le pegan las palizas porque confesó todo. No sabemos cómo va a salir, no sabemos cómo va a acabar su vida, pero son casos muy típicos. También tienen al padre del chico que hemos entrevistado, también lo detuvieron en Gostomel y lo mandaron a Rusia y el pobre chaval estaba indagando como podía junto con las organizaciones y acabó localizándolo solo hace muy poco, que le confirmaron también, mandando 1000 cartas y a una le contestaron. Pero de ahí a que lo podamos rescatar no sabemos cuánto va a pasar, porque si para Rusia ellos son prisioneros militares, para Ucrania oficialmente no lo son, porque son civiles y Ucrania solo tiene una vía de intercambio en militares por militares. O sea, ojalá pudiéramos entrar en Rusia, capturar 20.000 civiles y decir tenemos 20.000 civiles, devuélvanos a los nuestros, pero no. Entonces es terrible, la injusticia que hace Rusia aquí es terrible y está a tantos niveles que es difícil imaginar. Entonces a mí me duele mucho
el caso de este señor español, porque dice que es una persona muy efusiva, que está siempre protestando, que se está plantando ante los rusos le pegan palizas, parece que ya le han arrancado a palizas 6 dientes, le ha mordido un perro de servicio y yo espero que España y que la Unión Europea hagan una presión de verdad para sacarlo, ¿no? Porque no es justo que un país civilizado le deje que Rusia le haga esto a un ciudadano suyo, ¿vale? Que una cosa que por ejemplo los americanos no consienten, ¿no? Que ellos están dispuestos a todo, a intercambiar a cualquier criminal por una persona suya, un ciudadano, como ha pasado con la baloncestista esa, que fue detenida y la intercambiaron por el mayor traficante de drogas ruso. ¿Vale? Entonces, con tal de sacar a sus ciudadanos, están dispuestos a muchas cosas. Y yo espero que España también espabile. Además, la familia de este señor, sus hijos también están haciendo sus mociones. Y es un caso que tiene solución si alguien se propone esto y se abandera del tema. Y nada más, simplemente para comentaros temas que muchas veces quedan fuera de las noticias, pero son temas muy importantes, muy dolorosos. Y todavía no hemos tocado el tema de los niños. Bueno, venceremos.